Hoy nos encontramos en Infiesto, una villa que se desarrolló en torno al río Piloña. Este nace en Ceceda, Nava, y discurre durante 42 kilómetros por Nava, Piloña y Parres, hasta desembocar en el río Sella, en Arriondas. Desde 1967, todos los años, en abril, se celebra el descenso del Piloña en Piraguas. Su fundador fue Dionisio de la Huerta, el mismo que creó el descenso internacional del Sella, cuya primera edición fue en 1932. Infiesto es la capital del concejo de Piloña y aquí nos encontramos ante su ayuntamiento, construido en el siglo XIX y con un estilo neoclásico. En su fachada destaca un escudo de armas que data del siglo XVIII y que hasta 1918 estuvo en las antiguas escuelas municipales. Fue en 1935 cuando lo ubicaron en la casa consistorial. Lo conforman un caballero y su escudero vadeando un río, la cruz de Asturias y la inscripción «Adelante mi escudero, que mi caballo pie haya». Uno de los eventos más importantes de Infiesto es el Festival de la Avellana, que se celebró por primera vez en 1971 y desde entonces tiene lugar cada primer domingo de octubre. En él se vende este producto, hay música, bailes regionales y otras actividades. En los jardines de la Obra Pía podemos ver sobre las letras de Piloña una escultura de bronce llamada Homenaje a la Blanera. Es obra de Carmen Castillo, fue inaugurada en 1990, reubicada aquí en 2021 y es uno de los símbolos de la villa. Detrás de ella tenemos la Casa del Tiempo, un museo con una exposición permanente de relojes de diferentes épocas y otra dedicada a los 13 del Sidrón, referente a los hallazgos prehistóricos encontrados en la cueva homónima. Lamentablemente no pudimos visitarla, pues estaba cerrada en el día que teníamos disponible para grabar. Solo abre sábados, domingos y festivos de 5 a 8. El edificio que alberga el museo es parte del antiguo conjunto de la Obra Pía, dos edificios construidos en el siglo XVIII por el alférez real Juan Blanco Pérez. Hasta 1882 tuvo una capilla y una escuela donde se impartían diversas especialidades. Actualmente, uno es el museo, que abrió sus puertas por primera vez el 21 de julio de 2012, y otro el Centro de Salud y Biblioteca. El escudo de armas que adorna la fachada de la Casa del Tiempo es el de su actual patrón, el Marqués de Vistalegre, título nobiliario creado por el rey Carlos III en 1761. El primero en ostentarlo fue don Antonio Agustín de Antayo y Monterde, piloñés de nacimiento. Su actual titular es José Fernando de Echevarría y García Briz, desde 2005. En la calle del Quesu encontramos la casona de Argüelles, que data del siglo XVIII. Sobre su entrada principal, con arco de medio punto, podemos observar el escudo de armas de la familia Argüelles Meres. Es un buen ejemplo de arquitectura tradicional asturiana. Seguimos caminando y en la fachada de un conocido establecimiento hostelero encontramos el escudo heráldico de otra noble familia con mucha presencia en Galicia y Asturias, los Barro. El Palacio de Cobián, situado en la Plaza Mayor, data del siglo XVIII y perteneció a los marqueses de Vistalegre. Anexo a él estaba la Capilla de Santa Teresa y desde finales del siglo XIX fue sede de las Carmelitas de la Caridad, hasta que en 1971 fue desacralizado y reconvertido en salón de actos. En 1975 se convirtió en el Instituto Técnico El Prial, dedicándose desde entonces a enseñar carpintería. En la fachada de este hotel contemplamos el escudo de Asturias, presidido por la Cruz de la Victoria. Las inscripciones laterales están en latín y quieren decir: con este emblema se defiende al piadoso, con este emblema se vence al enemigo.
Desde el ayuntamiento contemplamos la iglesia de San Antonio de Padua. Llevábamos mucho tiempo observándola a lo lejos, desde la autopista, y hoy estamos callejeando por los alrededores, esperando por el párroco. No suele estar abierta fuera de horarios de misas y eventos, por lo que me puse en contacto con la unidad pastoral de Infiesto y accedieron a abrirla para nosotros. Al pie de la escalinata nos encontramos la antigua fuente de San Antonio, hoy fuera de servicio. Ambas fueron inauguradas en 1935. La iglesia de San Antonio de Padua es el ejemplo del tesón de un pueblo y del apoyo del obispado de Oviedo, con Ramón Martínez Vigil primero y Francisco Javier Baztán después. La idea llevaba tiempo gestándose y comenzó a ver la luz gracias al testamento del marqués de Vistalegre, don Luis María Unquera, que legó los beneficios de la venta de ciertas propiedades a la construcción de la nueva iglesia. Los feligreses también aportaron fondos. El diseño del templo fue realizado por el arquitecto Luis Bellido, responsable de otras iglesias asturianas. El 25 de abril de 1908 fue colocada la primera piedra. Algunos incidentes provocaron pequeños retrasos en la construcción, pero finalmente fue inaugurada el 24 de marzo de 1912, aunque se terminó por completo en 1940. Aunque la iglesia está consagrada a San Antonio de Padua, es el Sagrado Corazón de Jesús el que preside la fachada principal sobre la portada desde 1962. Los materiales empleados en el exterior de la iglesia fueron ladrillo visto, piedra caliza y también arenisca. Una gran y colorida vidriera que luego veremos desde dentro decora y aporta luz al crucero. La cúpula de la torre, de estilo neobizantino, se añadió a principios de los años 60. Y por fin, el enviado por la unidad pastoral de Infiesto que acudió a nuestra llamada abrió el enorme portón de la iglesia y pudimos contemplarla y recorrerla con calma con su compañía y guía. Múltiples figuras religiosas van surgiendo a medida que avanzamos por la nave central, entre ellas la Virgen de Covadonga. En un lateral, a los pies de la Dolorosa, yace Jesús inerte en un ataúd de cristal, y bajo él se halla la tumba de don Juan Inclán Menéndez, primer párroco de Infiesto, proclamado en 1893, siendo su primera sede la antigua capilla de la Obra Pía. Murió el 7 de junio de 1936 y en su querida nueva iglesia descansa desde entonces. Los retablos de las capillas laterales datan de 1948 y sustituyen a los anteriores, destruidos durante la Guerra Civil. El doble coro fue construido en 1975, siendo en esa época Víctor Ortiz el párroco.
Observamos la vidriera desde dentro con sus 5 lancetas decoradas con figuras religiosas, que parecen ser los 4 evangelistas y Moisés en el centro recibiendo las tablas de la ley. En los óculos aparecen representaciones simbólicas. El retablo y el altar mayor se construyeron entre 1955 y 1956. Ambos son de mármol y bronce. El presbiterio está decorado con 3 grandes lienzos realizados en 1959 por los hermanos Uría Aza en Ribadesella. Representan las 3 manifestaciones del Espíritu Santo nombradas en los Evangelios. En la parroquia de San Juan de Berbío, a 2 kilómetros de Infiesto, se encuentran las ruinas de la iglesia de San Cipriano. El templo data del siglo XVI y estaba vinculado al monasterio benedictino de Villamayor. Fue la iglesia parroquial de Infiesto hasta la inauguración de la iglesia de San Antonio. Un incendio lo destruyó completamente en 1936 y desde entonces ha permanecido abandonado, dejando que los expolios, las inclemencias meteorológicas, la vegetación silvestre y el paso de tiempo continúen haciendo mella en él. Existe una iniciativa por parte del párroco actual de Infiesto para intentar recuperarlo, pero dado el estado de las ruinas, el proyecto parece inviable, y el que figure desde 2008 en el Inventario de Patrimonio de Asturias parece no ser grado de protección suficiente en la práctica para salvarlo de una eventual desaparición. A las afueras de Infiesto cruzamos el puente sobre el río Mon y nos dirigimos hacia el santuario de la Virgen de la Cueva. Según su historia, se fundó en el siglo XVI, aunque algunas fuentes lo establecen antes. Según una leyenda, un noble de Lodeña tuvo un sueño en el que la Virgen le pedía un lugar de culto en este emplazamiento. Por esa época, en esta cueva residía un ermitaño portugués que veneraba una pequeña figura de la Virgen en una oquedad. Tras la muerte de este, el noble decidió dar forma al santuario, construyendo 2 capillas. Estuvo abandonado por unos años y fue reconstruido en el siglo XX.
A muchos os sonará la Virgen de la Cueva por la famosa canción pidiéndole que llueva, pero debéis de saber que no iba dirigida a esta, sino a la que se encuentra en Castellón, en el santuario de la Cueva Santa de Altura, y se remonta al año 1761, cuando los agricultores le pidieron acabar con la sequía, gracia que la Virgen les concedió el 17 de febrero de ese año. Esta versión de la Virgen de la Cueva es la patrona del concejo de Piloña, y a ella vienen a pedirle sobre todo protección. Su festividad es el 8 de septiembre. En este santuario se celebran también la ofrenda del Festival de la Avellana y la misa rociera de la Feria de Abril de Infiesto. La placa pétrea que vemos reza: en esta santa cueva, el día 27 de agosto de 1858, acompañando a Su Majestad la Reina de España Isabel II y el Príncipe de Asturias camino de Covadonga, San Antonio María Claret, después de oír la Santa Misa oficiada por el Patriarca de las Indias, oró ante la Virgen de la Cueva. Tras esta puerta de madera se guarda la capilla del Santísimo. En su doble hoja destacan los tetramorfos, 4 seres alados que representan diferentes aspectos de la vida de Jesús narrados por los principales evangelistas. El buey se asocia al libro de Lucas, el águila al libro de Juan, el león al libro de Marcos y el ángel al de Mateo. No podemos cerrar el vídeo sin agradecer infinitamente la colaboración de la Unidad Pastoral de Infiesto para hacer posible la visita a San Antonio y el obsequio del libro del centenario de la parroquia que me sirvió de fuente para los comentarios, y a la lluvia persistente y el frío por permitirnos disfrutar del santuario de la Virgen de la Cueva en soledad.